El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a tomar esta profecía como base. Ezequiel capítulo 37, bajo el tema La restauración o el Espíritu Santo en la restauración, parte 2. El Espíritu Santo en la restauración. Y vamos a tomar Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer desde el verso 7. Dice así la palabra de Dios. Profeticé pues como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Jehová. Oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Luego me dijo, oh hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Hay mucho que aprender de este pasaje, pero antes hagamos una corta oración. Padre, háblanos por medio de tu palabra, guíanos por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender la palabra profética para cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo en la restauración de Israel y hoy vamos a continuar. En medio de toda esta gran proceso de restauración, el Espíritu Santo tiene un papel importantísimo, notorio. Aquí el Espíritu Santo va a tomar ahora el protagonismo en la tierra de Israel con el pueblo escogido de Dios. Hemos hablado acerca de los huesos secos y hemos hablado acerca del profeta y cómo el profeta es usado de una manera importante en la vida apagada de algunos creyentes y cómo el Señor a través de un profeta puede dar la palabra que se necesita para reavivar el don del Espíritu Santo, para humedecer las vidas secas cuando después de tanto tiempo la persona se ha alejado de Dios, se ha enfriado. Es importante que sepamos que es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar a mantenernos avivados espiritualmente, fervorosos espiritualmente. Eso es importante que lo sepamos. Entonces vamos a mirar el detalle de esta profecía dada a Israel y cómo nos afecta a nosotros hoy, a nuestra familia en este tiempo, para que podamos ver cómo Dios tiene todo perfectamente planeado. En primer lugar, vamos a mirar el poder de la profecía. Mire lo que dice el pasaje aquí. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Estoy leyendo la versión Reina y Valera del 60. He aquí un temblor y los huesos se juntaron. Algo que debemos aquí señalar y que es importante, si queremos una restauración completa de parte de Dios en nuestra vida, si somos conscientes de que nos hemos secado delante de Él, de que la llama de su presencia se ha apagado o se está apagando en nuestra vida, como pasó con Israel,
porque Israel es el prototipo de creyente de hoy. Israel es una nación que representa al creyente individual de hoy. Hoy la iglesia, aunque está conformada por muchos miembros, cada miembro es tratado por Dios de manera individual. Antiguamente, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, en el antiguo pacto Dios trataba con Israel de manera colectiva. Entonces tenemos a Israel como un ejemplo para el creyente de hoy. Y de la misma forma como el Espíritu Santo trabajó y está trabajando y va a seguir con Israel, lo está también haciendo con el creyente que hace parte de la iglesia de Cristo. Observe cómo dice la Biblia: profeticé, pues, como me mandó el Señor. Imagínese usted que Ezequiel hubiera dicho por un momento: Señor, pero si estos huesos ya no tienen vida. Estos huesos hacen parte de lo que alguna vez fue una persona, pero ya no hay carne, no hay nada. Son cadáveres, son restos humanos. ¿Cómo les voy a profetizar? Piense usted por un momento que Ezequiel hubiera dicho algo así. Hubiera dicho: no. Humanamente esto es imposible. Pero Ezequiel sabía que dentro del poder de Dios era posible que a un esqueleto le surgiera la carne, los tendones y la piel. Y aunque estamos hablando de una alegoría, recuerde que una alegoría es una figura retórica que nos está ilustrando una verdad espiritual. Para que podamos entenderla, Dios usa la alegoría. Para que podamos entender el concepto espiritual, que es difícil de entender, el Señor lo hace, nos muestra el concepto espiritual, el punto, el principio espiritual, por medio de una alegoría, una metáfora, una sinécdoque, cualquier tipo de figura retórica que Dios quiera usar. En este caso tenemos aquí una alegoría en la que Dios está ilustrándole a Ezequiel que Israel es como un valle lleno de huesos secos. Entonces, ya que Ezequiel sí está viendo el valle de huesos secos y recibe la orden de profetizarle a los huesos secos, Ezequiel decide obedecer. Y dice la Biblia que cuando él profetizaba, hubo un ruido y hubo un temblor. Si usted no aprende, si no aprendemos a que Dios se mueve en lo extraño en ocasiones, a que Dios actúa en lo que no comprendemos, a que la mente de Dios es infinita y nuestra mente es muy, muy limitada, vamos a cortar la acción de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Hombre, vamos a obedecer aunque no entendamos. Vamos a obedecerle al Señor aunque aparentemente delante de nosotros no tenga sentido lo que Él está pidiendo. Esto era algo irracional en términos humanos. ¿Cómo voy a hablarle a huesos secos? ¿Cómo voy a decirle a huesos secos, vivan? Usted va a un cementerio y se encuentra tal vez algún lugar donde hay huesos secos abandonados allí porque nadie los reclamó, nadie hizo el cambio. Y usted se para frente a esos huesos y usted lo que está es parado frente a piedras. Allí no hay vida, no hay nada. Además del hecho de que hay una especie de ambiente de muerte para completar la escena. Pero mire cómo Ezequiel obedeció. Porque Ezequiel creía que Dios podía hacer lo impensable, lo incomprensible. ¿Cuántas profecías has recibido de parte de Dios? ¿Cuántas palabras proféticas has recibido de parte de Dios? Y estás seguro que fue Dios quien te habló. Y dices, pero no se ha cumplido nada. Te pregunto, ¿las condiciones que Dios te puso, ya las hiciste? ¿Ya las cumpliste? Tiene que haber, siempre va a haber una condición. Y si tú no obedeces a la condición, no vas a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Siempre hay una condición. Cada promesa de Dios está condicionada a tu obediencia.
Así que Ezequiel obedeció, aunque Ezequiel no sabía, ni siquiera tenía idea de quién eran los huesos. Más adelante es que Dios le dice, Ezequiel, estos huesos son la casa de Israel. Ezequiel no sabía si esos huesos iban a revivir. Ezequiel no pensó, uy, quien me ve aquí hablándole a huesos dirá, Ezequiel se volvió loco. El asunto es que Ezequiel obedeció la orden. En la obediencia hay bendición. Esa obediencia generó vida, cambio. Mire lo que dice el pasaje. El Señor hizo que subieran tendones, carne y piel. Estos tres elementos destacados por la profecía que Dios le ordenó a Ezequiel decirle al Valle de los Huesos Secos, tiene una particular característica. Tendones, carne y piel son los elementos para que se pueda dar el movimiento, la locomoción en el cuerpo humano. Fíjese que Dios no dijo que le salgan ojos, que le salga lengua, que le salga... No, lo que Dios ordenó en el momento en que Ezequiel estaba profetizando fue: salgan tendones, suba carne, suba piel, cubran la piel. Eso fue. Entonces ese ruido que escuchó Ezequiel era Dios dando la orden. Porque es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llamó lo que no existía de lo que no se veía. Qué poderosa es la palabra de Dios. Si yo, creyendo en la palabra de Dios, comienzo a actuar como Dios, comienzo a llamar las cosas que no son como si fuesen, y llevo una vida en integridad, una vida en santidad, ¿sabe qué? Las cosas me van a obedecer en el nombre poderoso de Jesús. Hay gente por allí diciéndole a otros, confiesa, 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 proclama, decreta. Eso está sacando a la gente de contexto. Está confundiendo a mucha gente. Porque están pensando que la gente, por el hecho de decretar, ya lo que tienen ahí delante va a cambiar, se va a transformar, se va a quitar o se va a poner. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros no somos todavía reyes. En primer lugar, no todos los que van a resucitar van a ser reyes. Reyes y sacerdotes serán los que se ganen esos títulos, esos cargos de honor aquí en la tierra. Si tú aquí en la tierra no has hecho nada, no esperes que te vas a levantar como sacerdote o rey en la eternidad. Aquí hay que trabajar, aquí hay que esforzarse en aflicción y tribulación, para que entonces el Señor nos otorgue esos cargos de tanta honra como ser reyes y sacerdotes. En este momento, nadie en la iglesia puede ni debe decretar. ¿Quiénes son los que dan los decretos? Los reyes, no la iglesia. La iglesia es humilde, mansa y humilde como Jesús. La iglesia lo que puede es confesar a Jesucristo, confesar, pero no decretar. Esa no es una enseñanza bíblica, no es correcto. Entonces, tampoco creer que porque yo lo mentalizo, lo confieso, eso pasará. Vea, las cosas no pasan porque usted dé la orden. Las cosas pasan si usted lleva una vida en santidad y da esa orden en el nombre poderoso de Jesús. Pensemos por un momento en los predicadores que echan fuera demonios. Los predicadores que oran por las personas y reciben sanidad instantánea o progresiva. ¿Quién sana? ¿El predicador? No, sana el Señor usando al predicador. Sana, liberta el Señor por medio del predicador. ¿Qué tiene que hacer el predicador? Tiene que hablar. Demonio, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret, y el demonio se va a ir. Recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, y si es voluntad de Dios, la persona recibirá sanidad. Pero debemos saber confesar. Si tú eres una persona mal hablada, una persona que no sabe usar su lengua, no habla correctamente,
No esperes que por la misma fuente por donde sale agua amarga salga agua dulce. Entonces, Dios llama las cosas con su boca que no son como si fuesen. Y esa capacidad nos la ha dado el Señor si vivimos en santidad, si conocemos la palabra de Dios y si lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí vemos que el profeta fue usado por Dios para que los huesos recobraran la vida. Dice que hubo un ruido y hubo un temblor. O sea, esto no fue algo pasivo. De la misma manera, el cumplimiento de esta profecía se dio en el año de 1948, más exactamente el 14 de mayo. El primer ministro de ese entonces en Israel, que por primera vez proclamó la independencia de la nación de Israel como una nación ya autosuficiente, él proclamó que Israel era dueño de la tierra que estaban ocupando. Esa tierra que Dios primero se la había entregado a Abraham, después a Isaac, a Jacob, al pueblo, y que el pueblo la perdió por su idolatría, pero que volvió nuevamente por voluntad de Dios y nuevamente la volvió a perder. Por eso el ruido, por eso el temblor, porque cuando eso se dio, cuando el cumplimiento de esta profecía llegó el tiempo, hubo un movimiento político a nivel mundial. Tal vez recordamos, y si no lo sabías, investiga. El pueblo judío fue víctima del holocausto nazi por muchos años, desde el año 1943 hasta aproximadamente 1946-47. Hubo una especie de solución final, como le llamaron los líderes nazis, a la exterminación completa del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Esto provocó que el organismo que se estaba formando, la ONU, Organización de Naciones Unidas, fijaran una tierra para el pueblo judío y que todos volvieran a la tierra. Estuvo de por medio el mandato británico que en ese entonces ejercía el control en toda la zona, que hoy incluye a Israel, parte de Jordania, parte de Irán, el norte de lo que es Arabia Saudita y un buen territorio sobre el cual el mandato británico tenía total autoridad. Cuando esto ya se da, esto terminó con la Segunda Guerra Mundial, en la que los aliados lograron vencer el régimen nazi, se declara entonces, usted puede investigar un poquito más, la Declaración Balfour, donde se le pide al movimiento sionista que entren a Israel, o a la tierra que ahora se llama Israel y que siempre se ha llamado Israel, y que la posean, porque ahora iban a poder tener autonomía, independencia como nación. Déjeme decirle que esto es un verdadero milagro. Todo un milagro. Dios hizo que la ONU otorgara la tierra que tiene hoy allá en Medio Oriente a Israel. Esa tierra la escogió el Señor y es más de lo que tienen actualmente. Bíblicamente usted mira Deuteronomio capítulo 1, allí están los límites de la tierra que Dios le dio a Abraham y es muchísimo más grande. Pero lo que tienen hasta ahora es parte del cumplimiento de la profecía, la primera parte, porque Dios cumple su palabra. Amado amigo, amado hermano, Dios cumple lo que profetiza, Dios cumple lo que promete, Dios es fiel. Así que en este momento hay un detalle importante en la profecía. Ezequiel escucha el ruido, escucha o siente el temblor que nosotros vimos acá en el año 1948 y nos damos cuenta de que la profecía demoró en cumplirse mucho tiempo, pero se cumplió una parte de la profecía, no toda la profecía.
Ezequiel se da cuenta de un detalle. Vamos a mirar el verso 8 de Ezequiel capítulo 37 que dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos. Observe este gran detalle. Pero no había en ellos espíritu. Pero no había en ellos espíritu. O sea que el profeta estaba ahora no frente a un valle de huesos secos, sino frente a un valle de cuerpos sin vida. Cuerpos humanos sin vida. Así estaba el profeta Ezequiel delante de este ejército que se estaba formando. Y él lo notó. ¿Por qué? Estaban dormidos. Estaban vivos biológicamente, pero estaban muertos espiritualmente. El profeta se dio cuenta, por eso es que él dice, pero no había en ellos espíritu. Así que, de acuerdo a todo esto, el Señor actúa. Entonces le dice a Ezequiel, y este es nuestro segundo punto de hoy, el llamado al Espíritu Santo. El llamado al Espíritu Santo. El Señor le dijo a Ezequiel: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Ezequiel, después que escucha la orden, hace exactamente lo que Dios le dice. Y aquí vemos algo. El profeta le habló al Espíritu. Pero ¿quién le dio la orden al profeta de hablarle al Espíritu? Dios le dio la orden. Así que él debía hacerlo exactamente al pie de la letra. Y dice la Biblia, verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Y dice, un ejército grande en extremo. En la Biblia, el Señor Jesucristo enseña de la siguiente manera. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. No dice Espíritu nuestro que estás en el cielo. Entonces nuestras oraciones deben ser dirigidas siempre al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el que concede, el que escucha. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la oración? Gime por nosotros con gemidos indecibles. Ya que esto es doctrina bíblica conforme a lo que enseña el Espíritu Santo con respecto al tema de la oración, ¿por qué entonces el mismo Dios le dice a Ezequiel: profetiza, llama al Espíritu Santo? Y le dice: ven Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla. Porque lo que está pidiendo aquí el profeta Ezequiel es la intervención de vida y poder del Espíritu Santo. O sea, yo no me acerco al Espíritu Santo para pedirle el pan nuestro de cada día. Yo le pido al Espíritu Santo, si tengo que hacerlo, para interceder por alguien más. Eso era lo que estaba haciendo el profeta Ezequiel. Espíritu Santo, ven y sopla sobre estos huesos para que tengan vida. Él no estaba pidiendo para él. Estaba intercediendo en favor del cuerpo de la casa de Israel. Y esto podemos hacerlo hoy también nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando tú te acercas a Él para interceder por alguien? Produce vida. El Espíritu Santo despierta. El Espíritu Santo abre los ojos para que una persona vea. Porque ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencer, convencer y convencer. Lo que tú haces es unirte a ese trabajo que está haciendo el Espíritu Santo ahora mismo. ¿Qué trabajo está haciendo el Espíritu Santo en la gente que no conoce a Cristo? Convencerlos de que solo en Cristo hay salvación, de que hay condenación si no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, y de que Jesucristo le puede dar vida eterna. Y nosotros nos unimos a ese trabajo que está haciendo el Espíritu Santo cuando hablamos al Espíritu Santo como lo hizo el profeta Ezequiel. Miremos un poquito más de cerca.
el profeta llamó al Espíritu Santo de todos los lugares donde estaba el Espíritu Santo actuando. No podemos pasar de largo sin mirar qué hace el Espíritu Santo en los 4 vientos. Si Ezequiel lo está llamando desde Israel. Mire, aquí está. Vamos a mirar 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, el Espíritu Santo no solamente convence al impío de que es pecador, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está impidiendo que el anticristo se manifieste con todas sus legiones de maldad. El Espíritu Santo de Dios está impidiendo que el anticristo, esa bestia que está enjaulada, sea soltada para hacer todo el daño que va a hacer. Quiere decir entonces que cuando el Espíritu Santo se concentre en Israel y deje de trabajar en el pueblo gentil para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, y deje de impedir la manifestación del anticristo, ¿qué va a pasar en el mundo? La iglesia será arrebatada porque ya el anticristo se ha manifestado. Y algo más, no habrá más salvación para vida eterna entre el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque quien hace que una persona reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepienta de sus pecados, quien convence es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo ya no va a trabajar más, no va a actuar más entre el pueblo gentil. Amado amigo, si estás escuchando este mensaje, te advierto en el nombre de Jesús de Nazaret que la puerta está a punto de cerrarse. ¿Por qué? Porque hay un número exacto de gentiles que van a ser salvos durante este tiempo en que el Espíritu Santo está actuando. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, verso 25, que ese número está descrito como la plenitud de los gentiles. Y cuando la plenitud de los gentiles se llene, se colme, ya no tiene más nada que hacer el Espíritu Santo entre el pueblo gentil. No sé quién será el último gentil que cierre este número completo, pero esta puerta está a punto de cerrarse. Y si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tú no haces del Señor el gobernante de tu vida, si tú no has entrado por la puerta angosta y el camino angosto, te vas a quedar. ¿Qué va a pasar con las personas que no crean en el Señor y no resuciten o no sean transformados en el momento del arrebatamiento de la iglesia? Así dice la Biblia. ¿Qué va a pasar con estas personas? Dice la Biblia que viene un espíritu de error para que crean la mentira, porque despreciaron la verdad. Como despreciaron la verdad, ¿qué viene? La mentira. Y van a creer la mentira con toda su vida. ¿Dónde van a terminar sus almas engañadas? En el infierno. Así será, porque así está escrito. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer si ya no va a trabajar más entre el pueblo gentil? Se va a concentrar en Israel, única y exclusivamente. El Espíritu Santo no puede moverse de un lugar y ponerse en un lugar y quitarse de allá. No puede, porque es que el Espíritu Santo es Dios. Eso quiere decir que Él es omnipresente y omnipotente. Básicamente, ¿qué es lo que deja entonces de hacer el Espíritu Santo? Deja de convencer al pueblo gentil, como lo dijo Jesús. Y se va a concentrar en Israel y los va a convencer. ¿De qué? De lo mismo que convencía a los gentiles.
los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿sabes qué va a pasar con el pueblo de Israel? Se van a convertir. Yo creo que más de la mitad de la población israelita, en el último tiempo, cuando ya la iglesia sea arrebatada a los cielos, los israelitas en gran número se van a convertir al Señor. Sí, Señor. Aquí viene el Espíritu Santo a trabajar con ellos. Dice el Señor, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pregunto, ¿la nación de Israel actualmente, ellos tienen al Espíritu Santo morando en ellos como lo tiene la iglesia ahora mismo? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque ellos eran huesos secos. Y el Señor hizo que subiera sobre ellos tendones, carne y piel. Pero no han recibido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Respuesta, porque Dios detuvo el plan profético de Israel para que los gentiles entraran en vida eterna y salvación. Dios detuvo un momento el plan profético de Israel. ¿Cuál plan profético? El de las 70 semanas dadas a Daniel allá en el capítulo 9, versos 26 y 27. Dios detuvo el reloj profético sobre Israel para que los gentiles, los que no somos Israel, alcanzáramos salvación. Acuérdese lo que le dijo el Señor a su pueblo. Ay, Israel, me dejaré encontrar por un pueblo que no me busca y diré, heme aquí a un pueblo que no clama, al pueblo gentil. Esto es maravilloso, sin palabras. Asombro total. Oh Señor, oí tu palabra y temí. Tienes que entregar tu vida al Señor Jesucristo. Tú no puedes perderte, no puedes dejar que después de conocer lo que dice la Biblia con respecto a tu alma, se pierda. El Espíritu Santo va a morar en el pueblo de Israel como lo está haciendo ahora en la iglesia. Ya no se esconderá. ¿Cómo está el Espíritu Santo en este momento con respecto a Israel? Bueno, Ezequiel 39, 29 dice, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre toda la casa de Israel, dice el Señor. Es que una persona a la que el Espíritu Santo le dio la espalda, ya no hay nada que hacer ahí. Aquí el Espíritu Santo les vuelve el rostro, no la espalda, porque tiene propósito con esta nación. Eso está descrito allá en la carta a los Romanos capítulo 9. Pero llegará el momento. Entonces, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo dejará de actuar entre los gentiles y se concentrará en Israel. Porque es que Israel son los huesos secos. ¿Qué eran esos huesos secos? Un ejército. Un ejército. ¿Qué fue lo que se formó en Israel después que Israel entró a la tierra prometida, a la tierra que le otorgó la Organización de Naciones Unidas, cuando por decreto se le entregó esa tierra? ¿Qué fue lo primero que hizo Israel? Formar su ejército. ¿Y qué ejército? Un ejército capacitado, conformado por hombres y mujeres. Un ejército que tiene las mejores armas. Un ejército que tiene las mejores tácticas de guerra. Un ejército de defensa que no ha perdido una batalla jamás. De pronto la única batalla que ellos van a perder es la batalla de Armagedón. Pero la van a perder para reconocer que solo la pueden ganar con Jesús de Nazaret cuando venga por segunda vez. Esta profecía se cumplirá.
Esta es el cumplimiento de la lluvia tardía. Mire, la lluvia temprana fue el primer Pentecostés que vivimos la iglesia. Allá en el aposento alto, donde Pedro predicó por primera vez. Ese fue el primer Pentecostés. ¿Y cómo lo llama la Biblia? La lluvia temprana. Usted y yo somos productos de la lluvia temprana. Y esa lluvia todavía está serenando, todavía están cayendo gotas, porque el Espíritu Santo todavía está actuando. Mire, si el Espíritu Santo dejara de actuar en este momento en que yo estoy aquí enseñando, aquí no quedaría nadie, porque yo me iría con Él, me voy con Él. Se cortaría la transmisión y todo el que es pueblo de Dios y que tiene el Espíritu Santo en este momento se iría con Él. Y en este momento, después de nosotros desaparecer aquí de la tierra, Él se iría a Israel a hacer su obra allá. Y se derramaría entonces la lluvia tardía. Como lo dice Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Eso lo dice el profeta. También lo dice el profeta Oseas, capítulo 6, verso 3. Dice, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Por eso es que hay dos Pentecostés. El Pentecostés del aposento alto y el Pentecostés de la gran tribulación. Porque ellos van a recibir el Espíritu Santo en gran angustia. Tiempo de angustia para Jacob, dice el profeta Jeremías. Son dos Pentecostés. Nosotros somos producto del primer Pentecostés. ¿Cómo se llama el primer Pentecostés? Lluvia temprana. ¿Y cómo se llama el otro Pentecostés? El que viene, el que todavía no ha sucedido, pero está pronto para suceder. El Pentecostés del final de los días. El Pentecostés sobre la nación de Israel. Así nos dice la palabra de Dios. Mire, Israel entenderá que la guerra es espiritual y no física. Israel ahora mismo se defiende con todo lo que tiene. Tienen incluso una cúpula de hierro que defiende a la nación de todos los ataques de cualquier tipo de misil que envíen los enemigos que los rodean. Israel tiene enemigos al norte, tiene enemigos al sur, tiene enemigos al este y al oeste. Y de todos tiene que defenderse. Israel en este momento lo que más le importa ahora mismo es su ejército. Ese ejército que Ezequiel vio y que no tenía espíritu, pero que pronto van a tener al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo está Israel en este momento? Endurecido en parte. Así dice el Señor. ¿Por qué el Señor endurece o permitió que se endurecieran en parte? Para que nosotros los gentiles entráramos. ¿Qué hará el Espíritu Santo cuando entre a habitar en Israel? Les va a dar dos poderosos profetas. Ellos entenderán, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Ellos entenderán, la batalla es contra el dragón. El anticristo tiene a su lado al dragón y nosotros no podemos contra esa fuerza. Tenemos que esperar, perseverar hasta que venga nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, que viene en un caballo blanco y viene con todo un ejército enorme para matar con su boca al anticristo y al falso profeta y tomar a Satanás y encerrarlo por 1000 años en el abismo, mientras se establece el reino eterno de Dios aquí en la tierra, que su primera parte será 1000 años. Además, ¿qué hará el Espíritu Santo? Dos poderosos profetas tendrán el poder como el que se manifestaba en Elías y en Moisés. Esto es asombroso. Nunca hemos visto algo así en la iglesia, pero Israel lo verá. El Espíritu Santo conducirá a la nación de Israel al desierto. El Espíritu Santo levantará 144,000 israelitas, predicadores,
para hablarle solo al pueblo de Israel, como primicias de los salvos. El Espíritu Santo dará las 2 alas de la gran águila a su pueblo Israel, para que se mantengan protegidos de los ataques del anticristo, mientras aparece el Señor Jesucristo, nuestro amado Mesías, en su caballo blanco, para vencer, para darle la victoria a su pueblo Israel. El Espíritu Santo abrirá la tierra para que el ejército del anticristo sea destruido y no puedan tocar a los santos de Israel, que están llenos del Espíritu Santo esperando al Mesías. Todo esto va a suceder en aproximadamente 7 años. Dios es bueno y nos ha dado la oportunidad de conocer el futuro. Si podemos conocer el futuro, entonces vamos a actuar y vamos a obedecer como Dios espera que lo hagamos, para que no seamos víctimas de la rebeldía, para que no vayamos a caer en falsas enseñanzas. Miremos lo que enseña la palabra de Dios, porque así como está profetizado, se va a cumplir. Esta profecía de Ezequiel 37 también se vive hoy en la iglesia. Tú necesitas saber que es el Espíritu Santo el que puede producir en ti vida, el que puede producir en ti el deseo de buscar a Dios, presencia de Dios en ti. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Él es y Él está allí listo para escuchar tu gemido y darte cuenta de que Él está interesado en gemir por ti con gemidos indecibles delante de Dios, para que tu vida espiritual sea avivada todos los días. Hagamos una corta oración. Este es un tema muy extenso y lo que hemos podido ver aquí es solamente una parte. Recuerda, esta profecía se dio en el año 570 a.C. Y mira que estamos en el año 2025 aproximadamente y aún no se ha cumplido la segunda parte. La primera parte se cumplió en el año de 1948, después de Cristo. La segunda parte se cumplirá cuando la iglesia sea llevada al cielo. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te exaltamos, loamos tu nombre. Reconocemos que tú eres el que cambia los tiempos, el que pone reyes y quita reyes, el que hace como quiere. Tú eres Dios. Aviva a tu iglesia en medio de los tiempos. Aviva tu obra, oh Señor, para que todos conozcan que tú estás actuando con tu Espíritu Santo en medio de la iglesia y que lo harás pronto en tu pueblo Israel. Aviva los dones que has obsequiado. Avívanos en tu presencia. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.